Creo que Joker 2 no es una mala película, pero sí considero que es una muy mala secuela. Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy vamos a analizar qué fue lo que pasó con la secuela de Joker. ¿Fue tan mala como todo el mundo dice? Para empezar, yo creo que esta película como individual tiene un mensaje muy importante y muy interesante. Vivimos en una época en la que, por ejemplo, las series de desvividores seriales o desvividores en general se han convertido en figuras enigmáticas, relevantes y populares en la cultura, donde estos casos de violencia y crueldad se vuelven de interés público, generan morbo, generan contenido y generan, en algunos casos muy drásticos, inspiración para más personas. Por ejemplo, hace unas semanas vimos la serie Monstruos, la historia de los hermanos Menéndez, en donde, aparte de poner a los actores más atractivos para representar a los desvividores, además no abordaron correctamente el tema del abuso detrás del delito, aquello que provocó el delito, solamente se quedan en lo sensacionalista, al igual que con Jeffrey Dahmer en su primera temporada, y hay otros productos que nada más se centran en lo superficial, en lo morboso. Joker 2 para mí es un pequeño regaño forzado a los fans, reafirmando tal cual mamá y papá le dicen a un niño pequeño: es ficción, eso está mal, eso no se debe de hacer, lo cual es una ironía, ya que de hecho esta película debería de ser para mayores de 18 años y obviamente se debería sobreentender que lo que hizo Joker en la primera película pues está mal, pero ya ven, luego hay gente loca que empieza a manifestarse con el disfraz del Joker y todos pierden la cabeza. Y es que lo que sí está chido de esta película es que la misma trama critica la idolatría a estas figuras. Dicen que el juicio de Arthur va a ser el primero televisado, un paralelismo bastante interesante con lo que pasó en su momento con los hermanos Menéndez en su época. ¿Casualidad? No lo creo. Joker también nos enseña que la gente enferma no es ningún ídolo liberador, sino que tampoco son unos genios incomprendidos, son seres perturbados y eso está mal, necesitan ayuda al final de cuentas. Visibilizar este tipo de realidades también está cool. El único defecto de esta película entonces debería ser haberse llamado Joker y ser una secuela directa a lo que ya se estableció en la primera parte, convirtiéndola por momentos en una película muy pretenciosa, ya que en esta segunda parte se siente que usaron el Joker nada más como gancho para crear reflexión y obviamente crear polémica barata, lo cual hasta cierto punto yo pienso que se contradice con el mensaje tan importante y tan relevante que quieren transmitir en esta película. Verán, para mí esta película hubiera funcionado mucho mejor si se hubiera tratado de un fanático de los cómics que se hubiera hecho tan pero tan fan del Joker que su mente trastornada lo hizo tomar ese alter ego y hacer lo que hizo, porque su personalidad doble sale de la nada en esta secuela y es muy conveniente. O sea, no se nos explica que él tenga esa personalidad oculta o que tenga una lucha interna. Desde la primera película, si bien se nos presenta un hombre con problemas mentales, nunca se nos dan indicios de que sea una persona con personalidad múltiple o algo así. De hecho, esto solamente se plantea desde el inicio de esta secuela. Una de las cuestiones que marcó el éxito de la primera película fue ver cómo la caída de un hombre, cómo el dolor de un hombre lo podía transformar hasta convertirse en el Joker. No obviamente que tuviera una personalidad oculta lista para salir en cualquier momento, sino que fue un hombre orillado por las circunstancias, por la constante discriminación que vivía, por el constante abandono y por el constante odio que recibía, lo que lo orilló a ser como es, lo que originó que naciera el Joker. Eso todos lo entendíamos en la primera película. Sin embargo, aquí ni siquiera se justifica todo por sus desórdenes mentales. Simplemente dicen: oye, pues es que de pronto le salió una personalidad secundaria que pues quiere tomar el control, y literalmente el personaje en la primera película seguía siendo el mismo. Arthur seguía siendo el mismo del inicio, solamente que fue evolucionando a causa de lo que le pasaba en la misma película. Sus vivencias fueron las que lo transformaron. Y es que si hubieran planteado el hecho de que tenía dos personalidades en conflicto y que una de ellas era el Joker desde la primera entrega, la conversación hacia esta segunda entrega sería muy diferente. Y es que yo siento que en esta segunda película se traicionan los principios establecidos por el primer Joker, el Joker que nos enamoró o que nos cautivó a todos, que nos impresionó, algo diferente. A ver, veámoslo de esta manera: el Joker de Christopher Nolan nació con el propósito de generar caos, retando la moral y romperla, mientras que el Joker de Todd Phillips nació del rencor. Es un hombre tan roto y enfermo que solo vive por la sed de venganza.
Habiendo dicho esto, tenemos que hablar sobre una de las más grandes mentiras en la película, y es el simple: Arthur es un simple enfermo, no es una figura inspiradora y liberadora. Esto lo quieren justificar con que Arthur no representa lo que sus fanáticos locos esperan de él. Y eso ya quedaba claro desde la primera película. A lo que yo recuerdo, el Joker nunca buscó ser admirado, buscaba vengarse, era un ser visceral y profundamente sentimental, alguien dañado, alguien con sed de venganza. Arthur no tiene que ser inteligente, solo odiar, eso es lo que lo mueve o lo que lo tendría que mover, por lo que no tiene sentido que en su audiencia no intentara usar a su compañero del circo como testigo de lo que él sufrió con toda su compañía y sobre todo luchar para salir victorioso del juicio. Es más, ni siquiera tenía que saber nada de leyes, solamente tenía que jugar con el papel de la víctima, algo que el Joker presentado en la primera película hizo totalmente bien. Nosotros, ¿cómo vamos a olvidar el discurso que hizo con Murray? Obviamente empatizamos con él y obviamente él manipuló sin querer queriendo o sin esperarlo, pero él logró ese impacto precisamente porque supo manejar sus emociones, supo decir realidades y pudo hacer que otras personas se identificaran con él aún sin ser el más inteligente. Obviamente este Joker desde el inicio nunca buscó ser un líder criminal. Y este es el argumento que usan muchos fanáticos de esta película para defenderlo, lo cual no tiene mucho sentido, ya que de hecho en su concepción en la película pasada el Joker no pretendía ser ningún líder criminal o no pretendía ser alguien muy inteligente, pretendía ser alguien muy violento, alguien vengativo, alguien visceral. Arthur en la película 1 no era ningún tonto. ¿Por qué? Porque él literalmente sabía lo que le estaba pasando, sabía por qué estaba en esa situación y aunque fue llevado al extremo, supo transmitir correctamente sus pensamientos, sus inquietudes y su dolor. Él no era ningún tonto como lo pintan en esta secuela. Él, después de todo, iba a tener un hijo, tenía el motivante de estar con Harley Quinn. Entonces, ¿por qué me tengo que creer que haga chistes pendejos en su audiencia? No tiene sentido. Para mí sacrificaron la esencia del personaje por el mensaje. Y de Harvey Dent no se habla porque literalmente es un pinche mueble, no da una el personaje. Literalmente solo sirve para recapitular lo que sucedió en la película anterior. Hubiera sido interesante ver al Joker luchar contra Harvey Dent, ambos en su esplendor y fieles en sus ideales, en sus perspectivas del mundo, en su moralidad, en el bien y el mal. Y sí, ya sabemos que el mensaje es conmovedor al final, nadie se interesa por el hombre frágil que hay detrás del payaso. Pero en ningún momento más allá del corto animado del principio vemos la lucha interna de las dos personalidades de Arthur. ¿Por qué en la mayoría de los musicales aparece el Joker y no Arthur? ¿Por qué no mostrar a las dos personalidades entrar en conflicto en las alucinaciones? ¿Por qué básicamente usan al Joker como mero espectáculo más que como un alter ego del personaje o un personaje meramente relevante? Literalmente solo está ahí para justificar que la película se llame Joker. Este Joker nunca pretendió ser el futuro príncipe del crimen, ni el más inteligente, simplemente es el resultado enfermo en una sociedad discriminatoria y en un entorno lleno de violencia sistematizada. Me cuesta creer que después del abuso que sufrió Arthur no surgiera un Joker definitivo y más vengativo, literalmente. Es por eso que yo creo que esta película solamente se llama Joker para generar polémica. Sí es una buena historia y en definitiva no debió tener tanto número musical, eso hubiera estado mucho mejor para la trama, pero tampoco es una mala película como muchos dicen, solo que no tiene nada que ver con el Joker y ya está. Véanla como una película que critica la idolatría hacia criminales con enfermedades mentales y ya, pero literalmente esto no tiene nada que ver con el Joker que conocemos. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y si es así por favor denle me gusta y cuéntenme en los comentarios qué opinan de esta película. ¿A ustedes si les gustó? ¿Creen que estaría mejor si no se llamara Joker? No olviden suscribirse para más análisis de películas y series y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos.